Estamos de regreso después de esta breve pausa. Estamos en la primera emisión de Fórmula Noticias Veracruz. Seguimos con más y mire, me visitan en esta mañana aquí en el estudio de Radio Fórmula Veracruz el quiropráctico Víctor Manuel Sañudo Díez, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va? Carlos, un gusto. Buenos días a todo el auditorio que nos da el favor de su atención. Muchas gracias, quiropráctico del Centro Quiropráctico Veracruz. Oiga, un tema interesante, me comentaba un poco a grandes rasgos antes de regresar, estábamos en la pausa, sobre las hernias de disco, ¿verdad? Platíquenos un poco sobre este tema. Así es. A lo largo de los años que he sido quiropráctico, ya voy por 28, hemos observado que uno de los principales problemas que nos viene a pedir ayuda a la gente es porque han sido diagnosticadas con hernias de disco intervertebral. Los discos intervertebrales son tejidos cartilaginosos que están entre cada una de las vértebras de la columna vertebral y funcionan como amortiguadores, funcionan como, haga de cuenta, como cojines, permiten que las vértebras se puedan mover. Mucha gente piensa que la columna es rígida, sin movilidad, pero en realidad es una estructura mecánica bastante compleja que tiene movimientos en diferentes ángulos, diferentes modos. Entonces, esos discos funcionan como amortiguadores, permiten que la columna tenga flexibilidad y también resistencia. A lo largo de la vida, por un proceso, ya sea por malos hábitos, ya sea por cambios en el estilo de vida, ya sea por alimentos, por la dieta, etcétera, la calidad de los tejidos que forman nuestros discos intervertebrales, particularmente los de la espalda baja y el cuello, se pueden empezar a debilitar. Y poco a poco esas fibras que conforman nuestro disco intervertebral, que hagan de cuenta que es como si fuera una piel de una cebolla, que hay una capa, una serie de capas de mallas, por decirlo así, de ligamentos, parecidos también a no sé si alguien se ha fijado en cómo están hechas las palmeras, que tienen como mallas. Sí. Bueno, pues vamos a pensar que así son los discos, son como, el centro es como un núcleo pulposo hecho como de pasta de dientes, digamos, algo así como con esa consistencia, que es lo que sirve como amortiguador, que no se puede comprimir, y lo que lo contiene en su lugar es esa serie de fibras, ese anillo fibroso que le da resistencia y fuerza, ¿no? Entonces, con los esfuerzos, por ejemplo, si uno se agacha mal, si uno tiene sobrepeso, si no hace uno ejercicio adecuado, si uno está demasiado tiempo sentado a lo largo de, no 1 o 2 meses, sino a lo largo de años, esas fibras se van poco a poco debilitando y se van fisurando, se van rompiendo. Casi siempre se van fisurando más hacia un lado o hacia el otro, y ese núcleo pulposo empieza a migrar, se empieza a salir de su posición correcta, el disco empieza a enfermarse, se empieza a secar, por decirlo de un modo, pierde su flexibilidad, esa capacidad de ser como un amortiguador, y cuando llega a romperse por completo el anillo fibroso, el núcleo se sale a un espacio muy estrecho, muy pequeño, donde están los nervios, donde está la médula espinal y donde están los nervios, que en este caso serían las raíces nerviosas, que van a formar parte de los nervios que bajan, por ejemplo, hacia nuestra pierna, a través del nervio ciático, o hacia nuestros brazos, por el plexo braquial. Entonces, cuando ese material entra en contacto con el nervio, con la raíz nerviosa, genera una irritación muy grande. Inmediatamente el paciente empieza a notar un dolor muy intenso, incapacitante, no pueden ni levantarse para poder ir a hacer sus necesidades básicas, y requieren una atención médica muy intensiva, ¿no? Muchas veces de hospital. Entonces, nosotros ayudamos a esos pacientes a rehabilitar su columna vertebral. En muchísimos casos esos pacientes pueden evitar cirugías de columna vertebral en la cual extirpan el disco, ¿no? Ayudamos a que la columna recupere fuerza, flexibilidad, y que el proceso de cicatrización de esa hernia que el cuerpo va a ir siguiendo a lo largo de la vida del paciente se haga del mejor modo posible. ¿Se puede mejorar el estilo de vida si se padece esta hernia de disco? ¿Se puede recuperar de alguna manera el paciente? Por supuesto. Lo primero que hay que entender es que esa crisis tan aguda va a pasar, ¿no? En la mayoría de los casos, cuando pasa la inflamación inicial de la irritación del nervio, si el paciente descansa lo suficiente, si se llevan a cabo las medidas correctas, la presión sobre la raíz nerviosa disminuye, la irritación sobre la raíz nerviosa va disminuyendo y el paciente empieza a mejorar, en la mayoría de los casos. Sí. Entonces, lo importante es no tomar la decisión equivocada al inicio de uno de estos episodios, entender que es un proceso que sí va a tener días buenos y días malos, pero que si uno toma las medidas correctas, poco a poco va a poder ir saliendo adelante. Entonces, no son tan complicadas, ya hemos hablado de estas medidas a lo largo de las entrevistas, por ejemplo, agacharse correctamente,
cada 20 minutos levantarnos de la silla en el trabajo, no cargar pesado, evitar andar cargando cosas excesivamente pesadas, protegernos de repente, por ejemplo, usando una faja lumbar si vamos a levantar algo pesado de manera temporal nada más. Y hacer ejercicio que ayude a mantener nuestra columna estable. Eso ayuda muchísimo a que nosotros hemos visto pacientes no con 1, 2, 3, hasta 4 hernias de disco y hemos podido ayudarlos a salir adelante y darles una opción. Hay pacientes que o no desean operarse la columna o no pueden operarse la columna o no son buenos candidatos para operarse la columna y nosotros los ayudamos muchísimo en el Centro Quiropráctico Veracruz a recuperar su calidad de vida y obviamente pues poder hacer sus actividades diarias de la mejor forma posible. Estamos platicando en esta mañana de miércoles con Víctor Manuel Sañudo Díez, quien es quiropráctico. En el Centro Quiropráctico Veracruz se ofrecen alternativas para atender a las personas que padecen, ¿verdad? Yo creo que todos los días atendemos pacientes que tienen alguna hernia de disco, ya sea ya los diagnosticaron con una resonancia magnética o simplemente clínicamente es obvio que están sufriendo una radiculopatía, o sea, esa irritación que mencionamos del nervio, vienen con episodios de ciática. Las radiografías pues muestran ya deterioro en la columna vertebral, reducción en los espacios de los discos, eso indica que ya los discos están enfermos, ¿no? Entonces a esos pacientes los ayudamos primero que nada a entender qué es lo que está ocurriendo, exactamente dónde está su problema y cuando son candidatos adecuados para el tratamiento quiropráctico que nosotros ofrecemos, que es un tratamiento muy cuidadoso, no son movimientos bruscos, no son manipulaciones rudas, no jalamos fuerte la cabeza, no hacemos ningún movimiento que pueda por ningún motivo pues empeorarlos, ¿no? Lastimarlos. Obviamente los ayudamos a estabilizarse y poco a poco a ir recuperando su calidad de vida. La mayoría de las veces los podemos ayudar sin el uso de medicamentos. Hay veces que se tienen que apoyar con los medicamentos que ya les han recetado otros especialistas. Hay veces que inmediatamente que podemos enviarlos a que empiecen a nadar, por ejemplo, lo hacemos para que del modo más rápido posible, el objetivo es en un mes, a más tardar, ya que puedan empezar a hacer sus actividades de un modo mucho más manejable. ¿Nos puede recordar los teléfonos, redes sociales del Centro Quiropráctico Veracruz para que la gente que nos esté escuchando, que seguramente muchísimas personas tienen este problema, se puedan acercar? Claro que sí, a partir de las 8:30 nos pueden llamar al 2299 32 22 42, repito, 2299 32 22 42, o pueden enviar un WhatsApp al 2299 32 94 10, repito, 2299 32 94 10, o visitarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Centro Quiropráctico Veracruz, hay videos en YouTube acerca de nuestro trabajo, entrevistas de pacientes. Con mucho gusto los podemos ayudar. Y nuestra página web, obviamente, en www.quiroprácticoveracruz.com. Muy bien, quiropráctico. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Un gusto. Gracias por visitarnos. Pues ahí está la información. Tómelo en cuenta porque, verdad, lo comentaba usted, es importante esto del estilo de vida que provoca estos problemas, ¿no? Y yo siempre le pregunto, quiropráctico, ¿en qué edades se han detectado? Bueno, mucha gente piensa que estos problemas se presentan ya en la tercera edad y la realidad es que la mayoría de los pacientes con problemas más graves en hernias de disco son pacientes jóvenes, son pacientes de 30, 35, 40, quizás 45 años. Es donde se concentra el grueso de los pacientes que ayudamos con hernias de disco intervertebral, ya sea lumbar o cervical. Que tiene que ver con el estilo de vida, obesidad, estar sentado muchísimo tiempo, sedentarismo, muchísimas cosas, ¿no? La mala alimentación. Y la clave es que hacemos ajustes muy cuidadosos que liberan la presión sobre los discos, ¿no? Ayudamos a que el disco recupere parte de esa capacidad para servir como un amortiguador. Muy bien, gracias por la información, quiropráctico. Carlos, un gusto. Gracias, Víctor Manuel Sañudo Díez del Centro Quiropráctico Veracruz.